Praise the Lord. Adore al Señor. God is good tonight. Dios es bueno en esta noche. Thank you everybody for joining us Gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros for our Spanish service tonight. para nuestro servicio en español en esta noche. Pray that you are blessed. Pido a Dios que usted sea bendecido. Let's worship the Lord tonight. Vamos a adorar al Señor en esta noche. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande es nuestro Dios. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. De gloria y esplendor se viste nuestro Dios. Le adore la creación, le adore la creación. Se cubre en la luz y la oscuridad. Tiemblante su voz, tiemblante su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Desde la eternidad hasta la eternidad, principio y final, principio y final. Bendita Trinidad, Padre y majestad, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
How great is our God. Cuán grande es mi Dios. Cántalo, cuán grande es mi Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Praise His name tonight. En esta noche. He is truly a great and wonderful God. Amen. Él es verdaderamente un maravilloso Dios. Amén. At this time, we want to ask our pastor to come and bring us a message from God's Word tonight. En esta hora le vamos a pedir a nuestro pastor que venga a traer la palabra de Dios en esta noche. Praise the Lord. Adore al Señor. We welcome you tonight. Le damos la bienvenida en esta noche. Pray that you're doing well. Le pedimos a Dios que usted esté bien. We love you and miss you. Le amamos y le extrañamos. We pray that God is blessing you in a special way. Y le pedimos a Dios que le bendiga de una forma especial. Pray that He's meeting your needs. Le pedimos a Dios que esté cumpliendo o llenando sus necesidades Abundantly. abundantemente. Tonight, if you have your Bibles and want to read along with us, En esta noche, si usted tiene su Biblia y quiere por favor leer con nosotros, Hebrews chapter 2, verse 1 through 4. Hebreos 2 del 1 al 4. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. For if the word of spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him, God also bearing them witness both with signs and wonders, and with divers miracles and gifts of the Holy Ghost, according to his own will. Hebreos 2 del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyemos? Testificando Dios justamente con ellos, con señales y pródigos y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. A great possibility, Una gran posibilidad neglect. descuidada. In verse number 3, En el verso 3, says, how shall we escape ¿cómo escaparemos if we neglect si nosotros descuidamos so great a salvation? una salvación tan grande? Would you pray with us tonight? Puede orar con nosotros en esta noche. Lord, we love you tonight. Padre, te amamos en esta Thank noche. you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for your presence. Gracias por tu presencia. I pray, God, that your blessings would be real, Yo te pido, Señor, que tus bendiciones sean reales, that your favor would be upon each person. que tu favor esté en sobre cada persona. Lord, if there's a one sick, Si hay alguna persona I enferma, pray they be healed. yo pido que esté sana. If someone is Y discouraged, si alguien no tiene aliento, I pray that tonight you would encourage them. yo le pido por una palabra de aliento. Thank you, Lord, for your blessings on our life. Gracias por sus bendiciones en nuestras vidas. In Jesus' precious En name, el nombre precioso de Jesús. Amen. Amén. praise God. Adore a Dios. Salvation La salvación is a certainty es asegurada if we believe on Jesus Christ. si nosotros creemos en Jesús. There's also a certainty Y también es seguro we shall not escape de que no debemos escapar if we neglect that salvation. si nosotros descuidamos la salvación. The Word of God La palabra de Dios, is sometimes called commandments, algunas veces le llaman comandos the o law, mandamientos, la ley, statutes, estatutos, the truth, la verdad, the gospel, el evangelio,
It's still the divine Word of God. todavía sigue siendo la divina palabra de Dios. And we thank God for His Word. Y le agradecemos a Dios por su palabra. Lord, help us Dios, ayúdanos to know and understand your Word a conocer y entender tu palabra so that we'll not fall into error. para que no caigamos en error. In Matthew 5:18, En Mateo 5:18, Jesus said these words, Jesús dice estas palabras. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. The word spoken by angels La palabra hablada por los ángeles was steadfast. se mantiene. How much more steadfast ¿Qué cuánto más se mantiene? is the word spoken by His Son, Es la palabra hablada por su Hijo, Jesus Christ? Jesucristo. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, God dealt with those who disobeyed His word. Dios trabajaba con aquellos que desobedecían su palabra. He'll deal even more with those Y aún ahí va a seguir tratando who reject the word of His Son con aquellos que reyectan la palabra de su Hijo in these last days. en estos últimos días. The danger here El peligro aquí is drifting through neglect. es guiado a la negligencia. The word says there, we read, La palabra que leímos lest at any time we should drift from them. dice que en cualquier momento no podemos desliarnos de ella. The book of Hebrews En el libro de Hebreos is written to Hebrew Christians. está escrito para los cristianos hebreos. These Christians Estos cristianos were being tempted habían sido tentados to go back to Judaism, a que regresaran al judaísmo to return to the old life. para regresar a su vieja antigua vida, And because the temptation was so strong, y porque la tentación era tan grande, they began to make some errors. ellos empezaron a cometer errores, They began to drift away from some things. empezaron a salirse y a irse por otras cosas. In the 10th chapter of Hebrews, Y en el Hebreos 10 there's a portion of scripture there hay una parte en la escritura ahí that seems to indicate que dice, que indica they were guilty of neglecting prayer. que ellos estaban descuidando la oración They were also guilty y también tenían culpabilidad of not uniting with God's people. de no unirse con la gente de Dios. That word disobedience there La palabra desobediente ahí means unwillingness to hear. significa no tener, no estar, no poner la disponibilidad para escuchar, perdón. It's amazing when we begin to drift from the Word of God. Es maravilloso cuando empezamos a descuidarnos o alejarnos de la palabra de Dios. We come to this place, Venimos a este lugar we're not willing to hear the Word of God. que no estamos cuidadosos o prestamos atención a escuchar la palabra de Dios. Because most usually, Porque Dios usualmente our lifestyle en nuestras vidas, nuestro estilo de doesn't vida, line up with God's Word. no se alinea con la palabra de Dios. So tonight, En esta noche I want to talk for just a few minutes about the Word. quiero hablar por unos minutos acerca de la palabra. I want us to read some verses about the Word of God. Quiero leer unos versículos acerca de la palabra de Dios. And there are many more verses Y hay muchos más versos than these few we're going to read. que más de los que vamos a leer. First of all, the Word of God Primero que nada, la palabra de Dios is food for our soul. es comida para nuestra alma. To survive Para spiritually, sobrevivir, we need the Word of God. necesitamos la palabra de Dios para Psalm sobrevivir 119, espiritualmente. 103. Salmos 119, 103. How sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth. Cuán dulces son mis palabras a tus cuán dulces son mi palabra a tus palabras, más que la miel a mi boca. The Word of God La palabra de Dios should taste good to us. debería de saber bien a nosotros. We should be hungry for it Deberíamos de tener hambre por ella, because it gives strength for our soul. porque nos da fuerza a nuestra alma And we need strength today y necesitamos fortaleza hoy día in this world we live in. en este mundo que vivimos. We have a journey to, Tenemos un camino, tenemos que and we seguir need strength for that journey. y nosotros necesitamos fuerza para ese camino. The Word of God is divinely inspired. La palabra de Dios es inspirada divinamente. 2 Timothy 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. All Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.
Segunda de Timoteos 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. The Word of God is inspired, La palabra de Dios es inspirada and it is profitable to each one of us. y es útil para cada uno de nosotros. The doctrine we stand on, La doctrina que nosotros nos paramos, the Word of God will correct us when we're wrong. la palabra de Dios nos va a corregir cuando estamos equivocados, It will instruct us in the ways of righteousness. nos va a instruir en justicia. We need the precepts of it Necesitamos los preceptos written in our heart. escritos en nuestro corazón. Psalms 119, verse 11, Salmo 119:11, the psalmist said, el salmista dice, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. The word of God La palabra de Dios will keep you from sin, le va a mantener lejos del pecado o de no pecar. or sin will keep you from the word. O el pecado le va a alejar de la palabra de Dios. Lord, help us to meditate, Señor, ayúdanos a meditar, that we get the word of God down in our heart. que nosotros pongamos la palabra de Dios en nuestro corazón. The word of God furnishes a light La palabra de Dios es una luz in darkness. en la oscuridad. Psalms 119, 105, Salmo 119:105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. La palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Have you ever walked through a dark place ¿Alguna vez has caminado en un lugar oscuro with only the word of God to guide you? con solamente la palabra de Dios que te guíe? Can I tell you, it will guide you through safely. Déjame decirte, te va a guiar Let your choices confiadamente, te va a dar tus be based on the word. te va a dar a escoger la palabra de Dios. Let the word of God Deja que la palabra de Dios guide you in all things. te guíe en todas las cosas. The word of God La palabra de Dios is loved by Christians. es amor para los cristianos. Psalms 119, 140, Salmo 119:140. Thy word is very pure, therefore thy servant loveth it. Salmo 119:140. Sumamente pura es la palabra y la ama tu siervo. The best book ever written El mejor libro que alguna vez he leído is the word of God. es la palabra de Dios. Let us not neglect it. No dejemos que lo descuidemos. Don't drift away from it, No se aleje de él, because the word of God porque la palabra de Dios is mighty in its influence. es maravillosa y es influencia. The Bible tells us in Jeremiah, La palabra de Dios nos dice en it's a Jeremías devouring flame. que es un fuego. Jeremiah 5 and 14, En Jeremías 5:14, I will make my words in thy mouth fire, and this people wood, and it shall devour them. Jeremías 5:14, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mi palabra en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumiré. Jeremiah was trying to minister to people Jeremías estaba tratando de ministrar a la gente, who did not want to hear the word of God. quienes no querían escuchar la palabra de Dios. But God said Pero Dios dijo, it will burn them up. los iba a quemar. Can I tell you, fire is a mighty influence. Déjeme decirle que fuego es una influencia grande. Whatever you put in the fire, Lo que sea que usted ponga en el fuego, it will consume it. se lo va a consumir. Lord, let us yield Señor, déjanos que nosotros nos to the word of guiemos God. a la palabra de Dios. Jeremiah also said Jeremías también dijo it's a crushing hammer. que es un martillo. Jeremiah 23 and 29, Jeremías 23:29. is not my word like as a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. The word of God La palabra de Dios will bring conviction va a traer convicción on cold, hard hearts. en corazones duros y fríos. It will break it in pieces, Los va a romper en pedazos, that we might surrender to Him, que nosotros nos sometamos a Él, and God can give us a heart of flesh. y Dios nos va a dar un corazón de carne. Lord, help us to yield to the word. Señor, ayúdanos a guiarnos o someternos a la palabra. The word of God is a life-giving force. La palabra de Dios es algo vivo que se nos ha dado. In Ezekiel chapter 37, En Ezequiel 37, the Lord told Ezekiel el Señor le dijo a Ezequiel, to prophesy. profetizara.
And Ezekiel Y Ezequiel said, so I prophesied as I was commanded. dijo, yo he profetizado así como se me ha mandado. It's important Es importante that we hear what God says que nosotros escuchemos lo que Dios dice and do what he tells us to. y hagamos lo que Él nos dice que hagamos. He began to prophesy Él empezó a profetizar to a valley of dry bones, a un valle de huesos muertos, and the bones began to come together, y los huesos empezaron a reunirse and flesh came upon the bones, y la carne empezaron a ponerse encima de los huesos, and breath began to enter in their bodies, y empezó a entrar aliento en su cuerpo, and a mighty army stood up. y un maravilloso armamento o army se levantó. The Word of God La palabra de Dios gives life. da vida. The Word of God convicts us. La palabra de Dios nos da convencimiento. My mind goes back Mi mente regresa to April 28th, a abril 28, 1980, 1980, the night I was born again, la noche en que yo fui nacido de nuevo, the night Jesus changed my la life. noche en que Jesús cambió mi vida. I thank Him for it. Yo le agradezco por eso. Thank Him for the Word. Le agradezco por la palabra. Thank Him for a wife that prays. Le agradezco por una esposa que ora. And thank God for old time conviction. Y le agradezco por la convicción. Thank God for a changed life. Gracias a Dios porque Él cambia vida. Thank God for life. Gracias a Dios por vida. See, I was dead in trespasses and sin. Yo estaba muerto en traspaso y en pecado. But that was the night I came alive. Pero esa fue la noche en que yo vine a Thank estar God vivo. for it. Gracias a Dios por ella. The Word of God is a saving power. La palabra de Dios es un poder que salva. Romans 1:16. Romanos 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Thank God for the saving power of the gospel. Gracias a Dios por el poder de la salvación del evangelio. Thank God for His Word Gracias a Dios por su palabra, that is as powerful today que es poderosa el día de hoy, as it ever has been. así como nunca lo ha sido antes. The Word of God is a weapon for God. La palabra de Dios es una arma. The Bible calls it the sword of the Spirit. En la Biblia le llaman la espada del Espíritu. It's the weapon we fight with. Es una arma con la que peleamos. It's the only offensive weapon Es una arma in the armor of God. en la armadura de Dios. The Word of God, La palabra de Dios, when we speak it, cuando nosotros la hablamos, brings victory. trae victoria It puts the enemy to flight. y pone al enemigo a que corra. When Jesus was tempted in the wilderness for 40 days and 40 nights, Cuando Jesús fue tentado por 40 días y 40 noches, when the devil tempted him, cuando el enemigo lo tentó, Jesus said, it is written. Jesús le dijo, está escrito. He came out of the wilderness with victory Él vino y salió con victoria because he knew the Word of God. porque él sabía la palabra de Dios. He spoke the Word of God, Él habló la palabra de and Dios it brought victory to his life. y trajo victoria a su vida. We need to know the influence of the Word of God. Necesitamos saber la influencia que tiene la palabra de Dios. It's a probing instrument. Es un instrumento grande It searches us out. que nos escudriña. The Bible says La Biblia dice, it's quick, es rápida, it's powerful, es poderosa, it's sharp, es filosa and is a discerner. y también nos da discernimiento. Lord, let it search us out Señor, búscanos and shape us like God wants us to be. y moldéanos como tú quieres que seamos. Thank God for the influence of the Word. Gracias a Dios por la influencia de la palabra. If we stay under the influence of the Word, Si nos mantenemos bajo la influencia de la palabra, we will not drift into error. no nos vamos a ir y cometer error. Because when we begin to neglect the Word, Porque entonces comenzaríamos a descuidar la palabra, we neglect salvation, descuidamos la salvación and we soon in trouble. y entramos en problemas. We'll begin to believe things that aren't true, Empezamos a creer cosas que no son ciertas and begin to not believe things that are true y empezamos a creer cosas when we drift from the Word. no creer cosas que son ciertas cuando nos alejamos de la palabra. The Word is a blessing La palabra de Dios es una bendición to those who reverence it. para aquellos que le dan reverencia. When we esteem it, Y cuando le damos estima, pay attention, le prestamos and atención follow it, y la seguimos, it purifies our life. nos purifica nuestra vida. Psalms 119 and 9. En Salmos 119:9, Wherewithal shall a young man cleanse his way?
by taking heed thereto according to thy word. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. When we take heed to the word of God, Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, when we begin to read it, cuando empezamos a leerla, it begins to purify our life. empieza a purificar nuestra vida. It changes the way we think. Cambia la forma que pensamos, It changes the way we look at things. cambia la forma en la que miramos las It cosas, changes the way we react to things. cambia la forma en la que reaccionamos, It purifies our thoughts purifica nuestros pensamientos and our life. en nuestras vidas. The word of God was written with purpose. La palabra de Dios fue escrita con un propósito. One purpose of the word of God Un propósito de la palabra de is Dios, so that we might believe on de Christ. que nosotros creamos en Cristo. The Bible says there, La Biblia dice ahí, these things were written estas cosas fueron escritas so we might believe. para que nosotros creamos. We have to believe on Christ Tenemos que creer en Cristo to be born again. para ser nacidos de nuevo. He's our intercessor. Él es nuestro intercesor, He's our Lord and Savior. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. The word of God La palabra de Dios gives hope to us. nos da esperanza a nosotros. It teaches us to be patient, Nos enseña a ser pacientes, to be long-suffering, a ser amorosos, but in the midst of our trials, pero en el medio de nuestras tribulaciones, the word of God comforts us la palabra de Dios nos da conforte, that we can have hope. que nosotros podemos tener esperanza. Not hope as other men, No solamente esperanza en but hombre, our hope is in the Lord Jesus Christ. porque nuestra esperanza está en Jesucristo. The word of God also teaches us La palabra de Dios también nos enseña about human experience acerca de experiencias humanas and the mistakes that other people have made y los errores que otra gente cometen are a warning to us. son precauciones para nosotros, Not to make the same mistakes. para que no cometamos los mismos errores. The Bible talks specifically La Biblia habla específicamente about the mistakes they made in the wilderness acerca de los errores que cometieron those 40 years en esos 40 años and tells us y nos dice not to make the same mistakes. que no cometamos los mismos errores. It shows us what happens when we make those mistakes. Nos enseña lo que sucede cuando nosotros cometemos esos errores. Lord, help us Señor, ayúdanos to heed the warnings in your word a esconder las precauciones de that we tu can walk palabra, upright before you. de que podamos caminar enfrente tuyo. The word of God La palabra de Dios gives us knowledge about eternal life. nos da conocimiento de la palabra de Dios. One of these days, Uno de estos días we're going to live forever. vamos a vivir por siempre. We'll either live with Jesus Si vamos a estar con Jesús or we'll live in hell. o vamos a estar en el infierno. Lord, help us to make the right choices Señor, ayúdanos a tomar la decisión because there's a correcta, hope in me porque la esperanza en mí of eternal life. de vida eterna. Jesus volunteered, Jesús se voluntarió came to this world as a little baby, y vino a este mundo como un bebé, born of a virgin. nació de una virgen, He lived a perfect, sinless life. vivió una vida perfecta sin pecado, He died on Calvary. él murió en el Calvario, He rose the third él day. se levantó el tercer día, He resucitó ascended back to heaven. y fue enviado otra vez al cielo. He's our intercessor Él es nuestro intercesor at the right hand of God. en la mano derecha de Dios And he is coming back. y él va a regresar, He is coming back que él va a regresar for those who are looking for por him. aquellos que están esperando por él. And I want to be looking for Y him. yo quiero estar esperando por él. I have a hope of eternal life. Yo tengo una esperanza de vida No eterna. more pain, No más dolor, no more suffering, no más sufrimiento, no more no separation, más separación, but life eternal with Jesus pero Christ. vida eterna con Jesucristo. You see, the Bible also teaches us La Biblia también nos enseña there's a great danger que hay un gran peligro in not knowing the Word of God. en no conocer la palabra de Dios. The challenge to me in this message was El reto para mí en este mensaje spend more es time in prayer, mantenerme más tiempo en spend more oración, time reading the Word, mantenerme más tiempo leyendo la palabra de Dios, spend more time meditating on the Word of God. mantenerme más tiempo meditando en la palabra de Dios. During this troubled time we're going through, Durante este tiempo de problemas que estamos pasando, if we have more time on our hands, si tenemos más tiempo en nuestras manos, let's spend that time vamos a pasar ese tiempo drawing closer to Jesus Christ, llegando más cerca a Jesús, establishing a better relationship estableciendo una mejor relación with Jesus Christ. con Jesucristo. In Matthew 22 and 29, En Mateos 22:29, Jesus answered and said unto them, Jesús contestó y dijo a ellos: You do err, not knowing the Scriptures nor the power of God. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Erráis, ignorando la escritura y el poder de Dios.
When we don't know the Word of God, Cuando no conocemos la palabra de Dios, we make mistakes. cometemos errores. When we don't know the power of God, Cuando no conocemos el poder de Dios, we make mistakes. cometemos errores. We'll be drifting along. Empezamos a alejarnos. Self will be our ruler Nuestra persona va a ser nuestra instead of the Word ley, of God. nuestra ley en vez de la palabra de But Dios. Lord, help us to know the Scriptures. Señor, ayúdanos a conocer And las the power of Escrituras God. y el poder de Dios. Acts 17:23. Hechos 17:23. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. They didn't know what they were worshiping. Ellos no sabían lo que estaban adorando, But Paul began to declare Jesus unto them. pero Pablo empezó a declararle a Jesús a ellos. That's what we need to declare today, Y eso es lo que necesitamos declarar el día de hoy, is Jesus Christ a Jesucristo. and him glorified. Y Él va a ser glorificado. You see, many today, Usted ve muchos el día de hoy. there's a veil Hay un velo over their face and hearts. en su cara y sus corazones. 2 Corinthians 3:15. Segunda de Corintios 3:15. But even unto this day when Moses is read, the veil is upon their heart. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. He was talking about the Jews there. Ellos están hablando de los judíos. But can I tell you, in America today, Pero déjame decirte, en América hoy día there is blindness hay mucha ceguedad upon many people today. en muchas personas hoy I día. pray that God removes the veil Yo le pido a Dios que les remueva ese so velo that people can hear the Word of God para que las personas puedan escuchar la palabra de and we can Dios. experience a mighty revival Y again podamos experimentar un maravilloso avivamiento in America. en América. Acts 17:30. Hechos 17:30. And the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. We live in a land of opportunity. Vivimos en una tierra de oportunidades. Opportunity for the Word of God. Oportunidades para la palabra de Dios. Opportunity to hear the Word of God. Oportunidades de escuchar la palabra de Dios. And God Y Dios is saying to listen. dice, escuche, If we don't repent si no nos arrepentimos and get right with God, y nos ponemos bien con Dios, there'll be a day of judgment. va a haber un día de justicia. There'll be a day appointed for judgment Va a haber un día que va a haber justicia. that God will bring to pass. Y Dios va a traerlo. Lord, help us Dios, ayúdanos to be found a ser encontrados under the blood of Jesus, bajo la sangre de Cristo. that our hearts Que nuestros are corazones committed to Him. sean sometidos a Él. This text tonight Este texto en esta is noche so powerful. es poderoso. What it's telling us is Lo que nos está diciendo es, you don't have to commit great sins to be lost. usted no tiene que cometer un grande pecado para estar perdido. You don't have to be a murderer, Usted no tiene que ser un matador, an adulterer, o un criminal, o un adúltero, a thief, o un ladrón, an infidel, o una persona infiel, or an atheist, o una persona que no cree en Dios, or a scoffer, o someone who scoffs at the word, who makes light of the word, alguien que dice mentiras de la palabra, or many other terms we could use. o cualquier otro término que podamos usar. This text tells us Este texto nos dice, if we merely neglect si nosotros this si salvation, nosotros descuidamos la salvación, if we don't embrace it, si no la abrazamos, if we don't allow it to improve our lives, si no dejas que improve nuestra vida how shall we escape? o que mejore, ¿cómo vamos a escapar? If we begin to neglect it, Si empezamos a descuidarlo, it will be the ruin of us. va a ser la ruina para nosotros. If you see someone Si usted ha visto a alguien who has a good business que tiene un buen negocio, that thrives que levanta and is successful, y es maravilloso, ha crecido mucho, if that person si esa persona begins to neglect his business, empieza a descuidar su negocio, his ruin is certain. se va a arruinar.
And if we begin to neglect this salvation, Y si empezamos a descuidar la salvación, if we neglect the word, si empezamos a descuidar la palabra if we neglect prayer, y empezamos a descuidar nuestra oración, our ruin is certain. nuestra ruina es segura. Lord, help us Señor, ayúdanos to pay heed a parar to the word of God, y prestarle atención a to the la, things we've experienced, a la palabra de Dios y las cosas to que the things we've experimentamos, seen. por las cosas que vemos, And let us glorify God tonight y que nosotros glorifiquemos a Dios en esta with the noche, life we live for Him. con la vida que vivimos para Él. We want to close tonight. Queremos cerrar en esta We noche. thank you for listening, Te agradecemos por escuchar, but we want to challenge you. pero queremos hacerle un reto. Read the Word of God. Lea la palabra de Dios, Study it. estúdiela, Meditate on it. medite en ella, Pray. ore, Cry unto God mightily. grite a Dios, clame a Dios Don't neglect this salvation. y no descuide la salvación. Don't allow No permita yourselves to drift into error, que usted se vaya y se aleje because when we drift into error, a error, we wind up in trouble. porque cuando caemos en error entramos en Lord, problemas. forgive us, Señor, perdónanos, cleanse us, límpianos and set us free. y líbranos. Can we go to the Lord in prayer? Podemos ir al Señor en oración. Lord, we love you tonight. Padre, te amamos en esta noche. Thank you, Lord, for your word that guides us. Gracias por tu palabra que nos guía. Thank you for your spirit that leads us. Gracias por tu espíritu que nos guía. Help us to become hungry, God, again for the word of God, Ayúdanos a tener hambre de la palabra de Dios, like never before. como nunca antes. Help us to spend time Ayúdanos a pasar tiempo with you, Lord, contigo, Señor, knowing you conociéndote and allowing you to change us y dejar que tú nos cambies according to your word de acuerdo a tu palabra and by your spirit. y por tu espíritu. Bless every person that's listening. Bendice a cada persona que esté Strengthen escuchando. them. Dale fuerza. Help us to walk in your ways. Ayúdanos a caminar en tus In Jesus' estatutos. precious name. En el nombre de Jesús. We ask it all. Lo pedimos todo. Amen. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. All these pieces broken and scattered, mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Oh, pues ciego más, hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado para darnos su salvación. Glory to God. Gloria a Dios. Praise His name tonight. Adore a su nombre en esta noche. Once again, we want to thank everyone for joining us. Una vez más le queremos agradecer a cada uno de ustedes por compartir con nosotros. Pray that you were challenged and encouraged by the service tonight. Le pedimos a Dios que usted sea que tome el reto de la palabra de Dios en esta noche. We pray that we see many of you here on Sunday morning at 10:30. También le pedimos a Dios que podamos verle a cada uno de ustedes el domingo en la mañana a las 10:30 de la mañana. Have a blessed week. Que tenga una bendecida semana.